comentarles lo que escribí esta semana para el sitio de Oscar Mario Beteta. Esta es la narrativa económica. Decía el gran McCraft, lo que uno espera no siempre se cumple, pero si son varios los que esperan lo mismo, la probabilidad aumenta. El día de ayer se dio a conocer la encuesta Citibanamex de expectativas de la economía mexicana y de acuerdo con los resultados obtenidos se espera, por el grueso de los especialistas, que para el mes de agosto el Banco de México realice un aumento en la tasa de referencia en 75 puntos bases, lo que llevaría el indicador a niveles del 8.5%, situación que permite que aquella proyección de terminar el año con una tasa cercana al 10% sea cada vez más cercano. Asimismo, se prevé que la inflación al cierre del año se encuentre en un nivel cercano al 8.1%. En el terreno del crecimiento económico, los encuestadores de Citibanamex consideraron que en promedio el PIB mexicano para este 2022 tendrá una tasa de crecimiento del 1.8%. Sin embargo, el intervalo en el cual se encuentran los diversos pronósticos tiene un piso del 1%. Toda esta información puede compararse con los resultados de la encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado que realiza cada mes el Banco de México, que en su última publicación ubicaba el rango general de inflación al cierre de este año en un nivel del 7.45%, un crecimiento del 1.77% y una tasa de referencia del 9.47%. Como podrá ver, ambas encuestas tienen datos muy similares que reflejan la necesidad de tomar decisiones importantes respecto del rumbo de la economía mexicana, dado que, como ya lo he mencionado en este mismo espacio en otras ocasiones, niveles de crecimiento menores al 1.5% promedio entre 2022 y 2024 indicarían un proceso de contracción del tamaño de la economía nacional, lo que en buen cristiano, en buen castellano, significa que se habrá destruido parte de la base productiva en ese tiempo. Por supuesto, las consecuencias de tener una economía mucho más pequeña y un nivel poblacional mayor que al inicio de esta administración no son nada agradables, pero es un escenario posible al que hay que agregar además las consecuencias de la pandemia y la pésima estrategia de seguridad que el gobierno federal ha implementado y cuyos resultados más visibles serán el aumento de los niveles de desigualdad social y económica, que a su vez provocarán que el problema de pobreza en el que viven millones de mexicanos se profundice. Toda esta información me genera una duda nuevamente. ¿Qué está esperando el actual gobierno, la actual administración, para modificar la política económica que ha seguido en estos casi 4 años? A ver, no es explicable de ninguna manera que teniendo toda esta información disponible, se siga argumentando que existen otros datos respecto de la situación que vive nuestro país. Podría darles por bueno que el simple hecho de que sea una fuente privada, en el caso de la encuesta Citibanamex, el gobierno prefiera tener cierta cautela o reserva en su consideración. Sin embargo, la información que publica el Banco de México es muy similar, dado que ambos documentos tienen como insumo principal la información que proporcionan los principales miembros del sistema financiero mexicano. Si en realidad lo que se busca es dar sustento a esa frase de otros datos, sería entonces muy interesante que desde la trinchera de algunos organismos, tal vez instituciones sin fines de lucro o incluso universidades tanto públicas como privadas, se realicen ejercicios similares de forma constante que permitan tener, además de un mayor y más detallado conocimiento de las expectativas que existen dentro del país, una sociedad cada vez más informada e involucrada en temas que de manera casi tradicional han sido reservados para unos cuantos. De manera personal, yo puedo adelantarles que este tipo de ejercicios llevarían muy probablemente a un resultado que sería prácticamente similar a todos los datos que ya tenemos el día de hoy. No habría mayor cambio, pero se podría involucrar mucho más a la sociedad. Aunque, por supuesto, hay otro lado positivo. Ayudaría a tener una base mucho más sólida y robusta para poder exigir un cambio importante en la dirección económica del país.